Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes del momento. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que ya están listos los proyectos para una reforma a la justicia y que no se contempla nada relacionado con la reelección presidencial, que son algunas de las teorías o hipótesis que se tenía en el país. El ministro Néstor Osuna habló sobre esta reforma una vez terminó la segunda reunión de una comisión especial. El ministro explicó que la instrucción que recibió desde el presidente fue buscar la reforma sin tocar la Constitución. Sin embargo, reveló que en medio de las comisiones que han tenido, han llegado iniciativas que simplemente están siendo escuchadas. Hay gente que propone y se escucha, es lo que dice el ministro Osuna de lo que ha pasado hasta el momento. Así que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el proyecto de reforma a la justicia se presentará ante el Congreso de la República este 20 de julio, día en que se celebra la independencia de Colombia. Estas declaraciones se dieron el pasado viernes tras concluir la segunda reunión de la comisión de expertos destinada a estructurar la propuesta, donde también se discutió un posible cambio en el sistema de elección del fiscal general de la nación, entre otros temas. Recordemos que ese ha sido uno de los temas recurrentes en que hay que cambiar la manera como se dirige al procurador, al contralor y al fiscal general de la nación. La comisión tuvo su primer encuentro el pasado 16 de enero, fecha que sirvió para trazar el cronograma estipulado para el desarrollo de las propuestas. Un mes después se llevó a cabo la segunda reunión en la que participaron 34 expertos de la rama judicial. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó detalles sobre la reforma que busca hacer ajustes en el sistema de salud y de la cual también se rumoró, sobre todo desde la oposición, que esos retoques a la Constitución se les asimilaban a cambiar un artículo sobre la elección presidencial, o sería reelección presidencial. El ministro explicó que la instrucción que recibió desde el presidente fue buscar la reforma sin tocar la Constitución. Sin embargo, reveló que en medio de las comisiones que han tenido, han llegado iniciativas que simplemente están siendo escuchadas. La instrucción que se recibió por parte del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que se ha convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunos pequeños retoques a la Constitución, señaló el funcionario. En ese mismo sentido, aseguró que lo único que el gobierno ha dicho que cree que amerite un retoque de la Constitución es lo de ajustar la Procuraduría General de la Nación a las sentencias de la Corte Interamericana, donde hay, de acuerdo con él, división de opiniones. Recordemos que en este sentido, el gobierno y sobre todo el presidente Gustavo Petro, pues no es amigo de los fallos que destituyen funcionarios por elección popular, llámese alcaldes y gobernadores. Tampoco le gustó mucho la suspensión que se le dio al ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leiva, por aquel escándalo de los pasaportes. Tenemos las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, a propósito de la reforma a la justicia. Así que esa es una de las informaciones que destacamos en este momento en lo que tiene que ver con la reforma a la justicia, que ya se van a presentar estos proyectos de ley en el Congreso de la República. Se van a presentar en el 20 de julio
en ese sentido se va a hacer esa radicación de esos proyectos según se ha establecido. Así que la declaración la tenemos por acá del ministro de Justicia, que habla sobre esta reforma que se le va a adelantar, eh, que se va a adelantar en el país. Una reunión útil. Por supuesto, los principales asuntos que tratamos fueron asuntos de metodología, de forma de trabajo de la comisión. ¿Qué convinimos? Crear 5 grupos de trabajo. Uno sobre las reformas relacionadas con los asuntos penales, reformas del procedimiento penal, de la legislación penal, del sistema penitenciario también. 2, sobre asuntos de procedimientos distintos al penal, es decir, reformas que se requieren a Código General del Proceso, reformas de procedimiento administrativo, laboral, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Tercero, recoger todas esas iniciativas en la tercera comisión que tienen que ver con justicia inclusiva, diferencial, enfoques diferenciales, que es una demanda sentida hacia la justicia colombiana. La cuarta, lo que tiene que ver con reformas a la estructura del Poder Judicial, reformas presupuestales, digamos una reforma del aparato judicial. Y la quinta, sobre algunos temas que requieran retocar la Constitución. Como muchos lo saben, el gobierno originalmente no tenía en su agenda la idea de que la reforma a la justicia acarreara retoques a la Constitución, pero fruto de las propuestas de varios comisionados las estudiaremos y por eso una de las comisiones se dedicará exclusivamente a eso. Cada comisión organizará su forma de trabajo, tenemos un documento metodológico que ya estará a disposición de todos el lunes y habrá reuniones plenarias, las que sean necesarias. Tenemos la pretensión de presentar, digamos, de que el fuerte de la fortaleza de trabajo de la comisión tenga lugar durante todo este semestre para poderle presentar a la sociedad colombiana y al Congreso el 20 de julio los principales proyectos de normas que hayan de tramitarse. Vamos a incluir desde ya mismo también bancadas parlamentarias para que también desde sus posturas, desde su sabiduría y sus conocimientos. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no es un solo proyecto, sino que son varios proyectos los que se van a radicar a partir del 20 de julio. Bueno, pero específicamente ese punto no se... ¿Y se ha planteado algo en ese sentido? En algunas de las propuestas se habla de modificar esas, en general la designación de altos funcionarios por parte de la rama judicial sí se menciona. ¿Y cuáles son las propuestas, ministro, sobre eso? Mire, es que decir las propuestas, por parte de los comisionados se recibieron 24 propuestas con 45 documentos anexos. Entonces, pues es una cosa que lo pone uno a estudiar por una buena temporada y no se pueden resumir de modo así tan sencillo. Y por parte de la ciudadanía fueron 547, creo que no estoy mal, 524, iniciativas ciudadanas, de las cuales, digamos, 524 que nos tomamos muy en serio y que estamos sistematizando y apenas hemos alcanzado a sistematizar las primeras 100. Y nos faltan 400 más, muchas vienen también con documentos anexos y queremos ofrecerle a la comisión y a la sociedad en general todo ese acervo documental. Entonces, ¿cuáles son las principales líneas de reforma? Yo le diría, mire, veo que hay un gran consenso de volver al espíritu original del Código de Procedimiento Penal como fue aprobado en el año 2004. Es decir, permitirle mayores atribuciones a los fiscales y a los jueces para obtener verdad, para obtener información y obtener reparación a las víctimas y a cambio de eso ofrecer algunos premios, justicia negocial y premial. Veo que hay un amplio consenso en aligerar los procedimientos, suprimiendo, por ejemplo, algunas audiencias, ahora que estamos en los sistemas orales, pero la experiencia ha mostrado que hay algunas audiencias que perfectamente se pueden suplir por un documento que se manda por correo electrónico. Entonces, dejar como audiencias lo que realmente implica estar en una audiencia y algunas otras cosas se puede enviar el documento, ya pues todo es electrónico, no de papel, pero sí es remitir el documento. En tema de justicia inclusiva y diferencial veo que hay unas
Digamos, hay enormes preocupaciones por profundizar en la justicia con enfoque de género. En fin, esas serían como las líneas gruesas de lo que se está trabajando, pero como le digo, son documentos largos, documentos densos, pero creo que todos encaminados a ese sentido, de una justicia mejor, más eficaz, más rápida, más cercana a los ciudadanos. ¿Y las comisiones ahora cuándo se vuelven a reunir? No definimos todavía fecha porque nombramos las 5 comisiones, nos dimos plazo hasta el lunes para que cada quien, digamos, se anote virtualmente en la comisión o en varias si quiere participar ellas, agrupar los proyectos que hay en cada una de las comisiones, hacer el documento metodológico, pero yo creo que habrá reuniones de las comisiones seguramente semanales y de las plenarias supongo que, no sé, cada 3 semanas, una cosa así. Ministro, en materia de tutelas, ¿hay alguna modificación? La Corte Constitucional alertó que están saturados por este organismo judicial. Digamos que no tengo así presente de memoria alguna reforma sobre la acción de tutela, tal vez hay alguna iniciativa sobre la tutela contra sentencias judiciales, pero no vi más reformas sobre ese aspecto, pero como le digo, apenas hemos leído una quinta parte de lo que llegó. Ministro, ¿cuándo se va a presentar el proyecto al Congreso y cómo va a ser la forma de presentarlo? Bueno, no creemos que vaya a ser un solo proyecto. Serán proyectos puntuales, un proyecto de reformas a lo penal, un proyecto de reformas a lo civil y pues de acuerdo con lo que hemos convenido hoy, yo creo que nos vamos a dar el tiempo para tenerlos bien preparados y bien perfilados para presentar el 20 de julio. Ahí estaba el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregando detalles de lo que ha sido esta reunión, la segunda reunión de comisión de expertos que está definiendo los proyectos que se van a presentar a partir del 20 de julio para reforma a la justicia. Y ha sido claro en decir que esta reforma a la justicia no incluye reelección presidencial, pues como se ha especulado seguramente desde la oposición, claramente. 12 del día, 13 minutos. Otra de las noticias para destacar tiene que ver con una declaración que entregó el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Ha dicho que las finanzas del Estado están a punto del colapso. El jefe de Estado advirtió sobre un posible colapso de las finanzas del Estado y dice que el presupuesto general de la nación se convirtió en un simple sistema de transferencias a los más ricos, así ha dicho el presidente. Arrancó la semana pintando un panorama crítico sobre las finanzas del gobierno colombiano y advirtió que se está al borde de un colapso en medio de su discurso con los recursos del presupuesto gubernamental. El presidente se prepara para firmar un decreto que le dé poder de veto sobre decisiones en proyectos de inversión que se toman en el Departamento Nacional de Planeación. Recordemos que estas diferencias que ha tenido el presidente con el Congreso y también con el jefe de planeación, porque recordemos que el jefe de planeación, el señor González, salió por diferencias con el presidente de la República y dijo que una cosa es el discurso, que muy bonito, sí, pero que otra muy distinta, la realidad fue lo que dijo el fin de semana y en una publicación que hizo el diario La República. En ese sentido, pues el presidente prepara un decreto para firmar y el poder tener la facultad de vetar algunas decisiones en proyectos de inversión que se toman en el Departamento Nacional de Planeación. Así que las declaraciones del presidente serán en el marco de su defensa de la reforma a la salud y las demás reformas sociales en el Congreso de la República, como la reforma pensional y la reforma laboral. También se dan luego de una semana intensa en que su gobierno estuvo en el ojo del huracán por 13 billones de pesos en recursos para la construcción de proyectos de infraestructura que no estaban asignados a proyectos específicos en el decreto del presupuesto nacional. Recordemos que también por esta situación salió la jefe de presupuesto del Ministerio de Hacienda, una señora con 5 años de experiencia que sabía hacer su oficio, pero que seguramente atendió órdenes de arriba y sacó el decreto sin destinación, el decreto de presupuesto sin destinaciones específicas. Y por eso, por lo menos 100 proyectos, como el Metro de Bogotá, por ejemplo, en todas las regiones del país, hay proyectos muy importantes de gran ilusión para el desarrollo de la sociedad, pues había preocupación. También en ese sentido hubo pronunciamiento por parte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en cabeza de Juan Martín Caicedo Ferrer, diciendo que
que pues realmente había preocupación porque se estaba desatendiendo la inversión en infraestructura. Y por esos días salió información del DANE que revelaba que la economía colombiana había caído en picada de crecer 7,3% en el 2022, cayó a crecer 0,6%, algo que según Bloomberg Master de la ANDI y Jaime Alberto Cabal de FENALCO, pues dicen que eso es no crecer prácticamente nada y expresaban su preocupación porque eso demuestra que se cayó la producción, que se cayeron las ventas y que la cosa no pinta nada bien para el país. A renglón seguido, el gobierno anunció que iba a hacer la corrección del caso y allí está entonces la situación que se ha presentado con estos temas de presupuesto. Así que el presidente ha llamado poderosamente la atención en el transcurso de la mañana el tema del presupuesto, el colapso en que están las finanzas del Estado. Y mientras eso ocurre, mientras el presidente de alguna manera justifica que hay problemas financieros, pues por otro lado también está en el ojo del huracán la gestión del gobierno, porque se han enviado más de 40 carrotanques al departamento de La Guajira hace más de un mes. Con bombos y platillos se anunciaron desde la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo, pero los vehículos están parqueados allá en el departamento de La Guajira, sin gasolina y sin conductor. No se sabe quién los va a manejar. De manera que ya se ha conocido algo sobre esto y esto le ha merecido muchas críticas al gobierno nacional por haber mandado unos carros a parquear al departamento de La Guajira y no estar dando ninguna respuesta y solución. Muchos dicen que eso hace parte de la improvisación y de la falta de eficiencia que ha tenido este gobierno, algunas de las críticas que se le hacen. No hay vías. El problema que se suma a los carrotanques parqueados en La Guajira, con una capacidad de 16,000 litros, estos vehículos hoy están siendo usados para lo que se compraron, que era reforzar la capacidad de abastecimiento, de acuerdo con lo dicho por el subdirector para el manejo de desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla. Se ha generado esta gran polémica en torno a los 40 carrotanques que tienen como objetivo la distribución de agua a las zonas más necesitadas que permanecen en el departamento de La Guajira, y estos carros permanecen parqueados allí en esa región del país con una capacidad de 16,000 litros. Estos vehículos hoy no están siendo usados para lo que se compraron, que era reforzar la capacidad de abastecimiento, de acuerdo con lo dicho por la oficina, por la Unidad de Gestión Nacional de Riesgos y Desastres, en cabeza hoy de Sneider Pinilla. Irama Móvil es lideresa indígena de La Guajira, habló sobre la situación en el departamento que históricamente se ha conocido como una zona con escasez de agua y la necesidad de la población para que dichos carrotanques entren en funcionamiento lo más pronto posible. Sin embargo, la lideresa reconoció que una de las dificultades del departamento en su infraestructura en las vías, lo que de acuerdo con ella resulta ser una de las razones por las cuales es difícil que estos camiones se puedan movilizar. Además, se ha conocido que no hay quien los maneje, no hay conductores asignados y tampoco tienen gasolina. Se ha pues conocido desde el departamento de La Guajira un camión pesado al hacer un trayecto hacia un punto donde la vía no está en condiciones, el camión muy seguramente se va a varar tan solo con que caiga en un hueco, se va a varar inmediatamente y no va a seguir porque es demasiado pesado, pues se ha dicho desde el departamento de La Guajira. 12 del día, 19 minutos, estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5 en los 1490 del AM. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz.
Ya tenemos las 12 del día y 20 minutos. Todo día trabajado cuenta para la pensión. Según ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema modificó la forma de contabilizar las semanas cotizadas para pensión. Este cambio afectará numerosos trabajadores en el país. Según se ha informado, la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia marca un antes y un después en el cálculo de las cotizaciones pensionales. Estableció que los días trabajados se contabilizarán en periodo de 30 días calendario en vez de ser por semanas. Esta medida destinada a garantizar la equidad en el sistema pensional asegura que todo día trabajado cuente hacia la jubilación, un cambio que promete impactar significativamente la vida laboral de los colombianos. El magistrado Luis Herrera de la Sala de Casación Laboral explicó la esencia del cambio en esta providencia. Uno ya no debe contar semanas, sino 30 días calendario, no con meses de 30 días, porque hay meses que tienen 31 días o meses que tienen 29, como este mes de febrero. Este ajuste, según dijo el magistrado, busca remediar la desventaja que enfrentaban los trabajadores al calcular su tiempo de cotización bajo el antiguo sistema. La implicación directa de esta medida es que cada día adicional trabajado se sumará a las cotizaciones, un beneficio particularmente crucial para aquellos al borde de cumplir los requisitos pensionales. Y esto seguramente va a tener que ser tenido presente en la cuenta ahora que se habla de una reforma pensional también que hace parte de las reformas pendientes del gobierno. Tenemos también información sobre la reforma a la salud. Dice el presidente Petro, la extrema derecha sabotea el proyecto de reforma a la salud. El presidente Petro, aseguró que las finanzas del Estado podrían colapsar si no se arregla el problema de la salud, porque el fin de semana se conoció un informe de la Contraloría General de la Nación que habla sobre el déficit de la salud o las deudas que tienen las EPS con las IPS, clínicas y hospitales, de 25 billones de pesos. Así que por medio de un texto en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro se refirió a ese informe de la Contraloría General de la Nación que afirma que las EPS tienen una deuda que alcanza los 25 billones de pesos. El mandatario inicia señalando a la derecha colombiana de crear este barril sin fondo desde el sistema de salud, donde solo unos ven sus bolsillos llenarse. Dice el presidente en su trino, el faltante, dice la Contraloría, es de 25 billones de pesos desde que se obligó a crear en las EPS las reservas técnicas como toda aseguradora debe hacer, cosa que evadieron, y en la deuda que no pagan a los hospitales y clínicas, dato que no está traído a valor presente, subvalorándolo, dijo el presidente. También agrega que los recursos públicos siguen siendo parte de quienes están bajo el negocio del patrimonio. Los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y o administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales, y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada, puntualiza el jefe de Estado. Y pues de inmediato hubo una respuesta también por parte de algunos congresistas diciendo que no, que realmente esta crisis actual que se está viviendo en el país en lo que tiene que ver con la salud, pues tiene relación directa con políticas de este gobierno. Dice el senador David Luna en su cuenta de X, señor presidente, violentar a los colombianos con trastorno de espectro autista para defender su reforma a la salud es muy bajo. Además, todos sabemos que la crisis actual la generó su gobierno a propósito. Los mismos pacientes ya advierten, su reforma es perversa. Se conoció el pronunciamiento de los pacientes a través de una monjita que de hecho fue descalificada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, porque es que en uno de los apartes
del trino del presidente, el presidente dice lo siguiente: lo dijimos a tiempo y desde hace varios años, el sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa, es insostenible, son decenas de billones de pesos los que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas. Este informe revela la verdad del sistema de salud, se cuenta por millones las muertes evitables. Aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles. Nuestra propuesta de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas es indudablemente una solución. El Congreso tiene la oportunidad de responderle al país y ahí es cuando le responde el senador David Luna. Le dice que esta crisis, todos sabemos que la crisis actual la generó su gobierno a propósito, dice David Luna. Y también el representante de la Cámara, Andrés Forero, pues se ha encargado de recordarle cada semana al gobierno las deudas que tiene con la CPS, porque el ministro dice, Guillermo Alfonso Jaramillo, que está al día con la CPS, pero siempre el representante le dice, mire, ministro, no solo no están al día, sino que están debiendo hasta 2 meses de los giros que tienen que hacerle a la CPS. Entonces, esa es la situación que se presenta. Puede ser que el ministro dé las cifras de todo lo que se gira en un año o lo que se ha girado en el transcurso del año, pero resulta que a la fecha, todavía tienen deudas. Dice el representante que eso es como si alguien que tiene un inmueble alquilado, pues el que tiene el inmueble dice que está al día, pero que realmente no está al día, sino que está debiendo 1 o 2 meses. Y si esa familia que tiene ese inmueble alquilado no le han pagado y depende para comprar el mercado, quiere decir que en esos 2 meses en que está alcanzado el inquilino, pues no está logrando solventar sus más importantes necesidades. Y hablando de la reforma a la salud, pues se ha pronunciado el superintendente de salud, Ulají Beltrán, ha dicho que la reforma a la salud procura garantizar la atención integral y efectiva de todos los pacientes, ha dicho el superintendente de salud. Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado, Beltrán López aseguró que todos los pacientes tendrán atención integral garantizada, incluso los de enfermedades de altos costos, ha dicho el superintendente de salud, Ulají Beltrán. Después de 18 meses de gobierno del presidente Petro, hoy han sido documentadas por la Superintendencia Nacional de Salud más de 2.1 millones de reclamos por parte de usuarios a través de peticiones, de quejas, de reclamos, de denuncias y súplicas de ayuda. Y ahí voy a ser enfático, súplicas de ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la superintendencia no actúa, las personas se mueren. Y de esos vamos a meterle cifras también. El 30% de las manifestaciones de inconformidad son súplicas de ayuda. Y hay un común denominador en las personas que se quejan y manifiestan inconformidad. Todos están afiliados. En los pasados 18 meses, cerca de 88.000 atlanticenses presentaron reclamos por atención indebida, negada o de mala calidad en el Atlántico. De esos, 19.239 manifestaron riesgo de vida. Es decir, si no actuamos, estas personas, habitantes de este territorio, tenían una EPS, pero no tenían garantizada la atención. ¿Dónde está la estrategia para evitar las enfermedades que precisamente son inmunoprevenibles? Por cada 100 niños, 100 niñas menores de 9 años que debían ser vacunadas, únicamente 10. Por eso pedimos en la reforma algo que todos piden. Alguien lo dijo aquí. Levantamiento del velo corporativo está allí en el texto. Para que no haya más robo de recursos dentro del sistema de salud. Vamos a leer lo que dice el texto, veamos las bondades que ahí se plantean y critiquemos sobre la base del conocimiento.
ahí en algunos apartes de lo que fue la intervención del superintendente de salud, Ulají Beltrán, en esta audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado, que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla. A propósito de la reforma a la salud, tenemos información en que se está pidiendo al presidente del Senado que se tramite en comisión primera. Un grupo de congresistas considera que la iniciativa se debe tramitar como una ley estatutaria. Recordemos que esta ha sido una discusión desde el principio. Si es ley ordinaria o ley estatutaria, si es estatutaria tendrá que ir a comisión primera. Son detallitos que si no se tienen presente, si se aprueba una reforma, podría ser demandada ante la Corte Constitucional y caerse allí en la Corte Constitucional. Así que previo al arranque del tercer debate, un grupo de congresistas, entre los que se encuentra la senadora Paloma Valencia, volvió a revivir la discusión sobre si la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro se debe tramitar como ley ordinaria o ley estatutaria. A través de una carta al presidente del Senado, Iván Name, pidieron que el proyecto sea tramitado en la Comisión Primera del Senado y no en la séptima. Así que quien firma esta carta, la senadora Paloma, entre ellas la senadora Paloma Valencia, dice lo siguiente: pidiéndole que la reforma a la salud sea tramitada como lo ordena la Constitución, esto es ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado, no podemos permitir que destruyan el derecho a la salud y que lo hagan sin las mayorías que la Constitución establece, aseguró la senadora Paloma Valencia. Y a renglón seguido, queremos compartir con los oyentes y seguidores de Al Día Noticias una publicación que ha hecho en las últimas horas el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien fue parte del gabinete del presidente Petro, estuvo en la administración como ministro de Educación y recordemos que también ha sido ministro de Salud por 6 años en Colombia, o sea que algo conoce de esa materia. De hecho, sus diferencias con esta reforma de la salud ocasionaron su salida del gobierno. Dice Alejandro Gaviria, es una intervención de 40 minutos, vamos a compartir unos minutos aquí para los oyentes y seguidores. La reforma a la salud del gobierno Petro ignora las causas principales del problema y terminará generando una crisis mucho mayor, aseguró Alejandro Gaviria, exministro de Salud, habla sobre el problema de la sostenibilidad, lo que está diciendo la Contraloría, es un problema que viene desde hace 25 años. Perdón, son 25 billones de pesos y viene desde hace como 15 años, ya lo vamos a escuchar a él diciendo cuánto tiempo lleva esto. La economía de la salud también es otro de los problemas que hay que revisar y cuáles son las posibles soluciones. Así que vamos con esta declaración que ha entregado el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ok, muy buenas tardes a todos. Hoy, 17 de junio, tenemos el placer, el honor de tener al exministro Alejandro Gaviria con nosotros, que nos va a hablar del Día de la Salud y la crisis política. Alejandro, muy bienvenido y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Armando, muchas gracias por la invitación, lo mismo para Marta. Yo voy a tratar de contarles esta historia de la salud. La mayoría de los elementos los conocen. Y voy a hacerlo con una doble mezcla epistemológica, dijéramos así. La perspectiva de una parte del problema, que no es todo, del problema de sostenibilidad, y la perspectiva desde la economía de la salud, y la perspectiva que yo viví, siendo ministro de Salud por muchos años, 6 años, y cómo esa perspectiva de la economía de la salud da luces, o da algunas luces, sobre la naturaleza del problema y las posibles soluciones que siempre van a ser imperfectas. Yo tengo aquí una libretica que utilizo para tomar notas y tengo ahí pensamientos y demás, y ahora que la abrí encontré una frase de Nicolás Gómez Dávila que dice: vivir a la sombra de problemas insolubles. Este tema de la salud, en particular a lo que concierne o atañe directamente a la sostenibilidad, de alguna manera es un problema que no va a tener nunca una solución definitiva. Yo he organizado mi presentación en 4 partes. Primero voy a tratar de hablar de ese tema de la sostenibilidad, llamar el lío, como lo queramos llamar, el problema de la sostenibilidad de los sistemas de salud en general. Después voy a hablar del caso colombiano,
Les anticipo desde ya que en mi opinión la crisis de sostenibilidad del sistema de salud ya tiene 15 años, o un poco más si se quiere. Uno la podría ubicar en el año 2008 o 2007. Y desde entonces la crisis, creo yo, ha venido agravándose a pesar de muchas cosas. Volveremos a este tema. Quiero hablar después de la reforma de la salud y lo que se está planteando y lo que yo percibo como un punto de quiebre casi definitivo en la evolución de las instituciones del sistema de salud. Y al final voy a mezclar la discusión de la reforma a la salud con la crisis política, sobre todo con la crisis política que yo viví al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro, para contarles un poco cómo se procesaron esas diferencias y qué fue lo que pasó, y cómo la reforma a la salud fue el detonante de lo que estamos viendo. Incluso los ecos que menciona Marta Lasprilla son los ecos de una crisis política que llega al Congreso, pero que empezó por el gabinete. Voy a contarles mi opinión sobre lo que pasó y quizás sobre lo que puede venir. Voy a empezar con el tema de sostenibilidad. El famoso paper que escribió Ken Arrow sobre la economía de la salud es del año 1953. Y es un artículo muy interesante porque de alguna manera yo lo puedo interpretar como un llamado de atención a todos los economistas. Es para decirnos que la economía de la salud es particular, es peculiar. Que de alguna manera en la salud los mercados no funcionan y no funcionan porque no queremos que funcionen, como funciona en otros ámbitos de la vida pública. Y yo quiero traer 3 ideas que yo creo que nos dan luces sobre el lío de la sostenibilidad del sistema de salud de Colombia. No voy a volver sobre el tema de los logros del sistema de salud de Colombia. En mi opinión, la salud, entendida de manera estrecha, ya voy a hacer una apreciación pequeña, es el logro social más importante de Colombia después de la Constitución de 1991, no hay otro. Si uno mira a la OSD, basta con decir que la posición relativa de Colombia en todos los sectores es mala. En la salud no, estamos en mitad de tabla. Pero que los avances se han dado sobre todo en una dimensión, no han sido en todas. Es en la dimensión de la protección financiera de los hogares, porque siempre concebimos la salud como de alguna manera unida a la seguridad social. Y doy un solo ejemplo para transmitir esta idea de que los avances son parciales. Miremos el tema de accidentes de tránsito. Colombia tiene un sistema desarrollado, más o menos sofisticado, con problemas de sostenibilidad como todos, para la protección financiera de accidentes de tránsito, que es el SOAT. Pero la política pública es un desastre. Tenemos 6.000, 7.000 muertes al año, siguen creciendo. No nos hemos podido poner de acuerdo como sociedad. Yo cuando era ministro de Salud le decía a los alcaldes, en Arauca, por ejemplo, nos decían, aquí las muertes por accidentes de tránsito crecen cada día. Les decía, hay una georreferenciación de dónde son, hay alguna reflexión, hay alguna labor preventiva de política pública y no existe. O sea, eso es una dimensión Usted no que está nos moviendo lleva. su presentación, ¿cierto, Alejandro? ¿No la están viendo? Está usted parado en el índice todo el tiempo. Ah, sí, está en el índice, ya voy a empezar a pasar. Pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Yo creo que los resultados en Colombia son notables en términos de protección financiera. Muy bien, ahí está Alejandro Gaviria, es ministro de Salud, es ministro de Educación, haciendo una reflexión, un análisis sobre esta reforma a la salud que hace trámite en el Congreso de la República. Dura 40 minutos esta intervención. La pueden ver en su totalidad en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y también en nuestra página de Facebook para los oyentes o también en nuestra cuenta de X o en la cuenta de X de él es ministro porque de ahí él hizo la publicación, sino que en estos momentos, pues cuando se está debatiendo este tema de la reforma a la salud, pues cobra vigencia poder escuchar a uno de los expertos que se opone y que le costó la salida del gobierno por estar en contra de esta reforma a la salud. Considera Alejandro Gaviria que va a ser mucho peor este problema, va a haber una crisis mayor con la reforma a la salud si se llega a aprobar. Están pendientes el Partido Liberal y el Partido Conservador del Ministerio del Deporte. Recordemos que quedó vacante la semana inmediatamente anterior el Ministerio del Deporte y es muy posible que este ministerio caiga en manos de los conservadores o de los liberales y de esa manera el gobierno tendría mayorías para poder sacar adelante varias de sus reformas. Dicen que de esa manera el gobierno estaría logrando meter en fila y lograr algunos votos positivos
para aprobar estas reformas, como la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. 12 del día, 40 minutos en Al Día Noticias. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12 del día, 41 minutos. Hay noticia de orden público, hay noticia judicial a sangre fría y en el pecho le dispararon a un comerciante en Bogotá. El sicario le entregó un papel al comerciante antes de dispararle porque se había negado a pagarle a los extorsionistas 15 millones de pesos y había denunciado el caso ante las autoridades. Así que a plena luz del día, extorsionistas atentaron contra la vida del dueño de un supermercado del barrio Valladolid, esto en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, que se había negado a pagarles 15 millones de pesos. Milagrosamente sobrevivió, pero la bala le perforó el pulmón, según el reporte médico. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres en una moto llegaron hasta el local de su víctima en estos hechos ocurridos allí en la localidad de Kennedy. El parrillero se bajó y entró al establecimiento donde se encontraba el ciudadano hablando por teléfono. Sin quitarse el casco, se acercó a la caja y le entregó un papel al trabajador, quien, creyendo que se trataba de un cliente más, lo atendió. Segundos después, el sujeto sacó un arma y le dio un tiro en el pecho. Luego disparó 2 veces más contra el supermercado y salió buscando a su cómplice, que lo esperaba en la moto, y huyeron del lugar. Esa es la situación que se está presentando en materia judicial. También, en otro hecho judicial de las últimas horas, un joven fue linchado por robarse unas cervezas aquí en Bogotá. Estaba pagando una apuesta, según testigos. El joven muerto no tenía documentos, razón por la que se desconoce quién es. Vecinos del sector dicen que la víctima no era un delincuente y que tomó las cervezas como parte de un juego con amigos. Este caso de justicia por mano propia se registró en un supermercado del barrio Turingia, localidad de Suba, esto en noroccidente de Bogotá. Este joven de 25 años murió tras recibir una fuerte golpiza por una turba que lo acusaba de robarse unas cervezas. Y esta noticia es de no te lo puedo creer. Un deportista colombiano está clamando ayuda para clasificar a los Juegos Olímpicos, no tiene apoyo del gobierno. El deportista se llama Hernán Darío Guzmán, pidió ayuda para reunir el dinero que le falta para viajar y poder competir en uno de los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de París 2024. La salida de 2 ministros del deporte, la falta de ejecución de recursos, la pérdida de los Juegos Panamericanos y demás situaciones que siguen sin resolverse han puesto en jaque a algunos de los deportistas nacionales, quienes tienen que valerse por sí mismos para buscar dinero y así poder participar de las competiciones que sirven incluso de clasificatorios para los Olímpicos de París 2024. Denuncian que no tienen apoyo por parte del gobierno. Este es el caso del deportista de lucha olímpica en Selección Colombia, Hernán Darío Gómez Guzmán, quien a través de sus redes sociales está pidiendo ayuda para poder reunir el dinero que le falta para ir al Campeonato Panamericano y al torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos. Según expresó, es triste porque se han preparado para que de un momento a otro les avisen que no hay recursos para viajar. Eso es lo que le está diciendo el gobierno. Y a propósito de esto, reapareció Germán Vargas Lleras, el ex candidato presidencial, haciendo una reflexión, una editorial que le publicó el diario El Tiempo, y él ha publicado el video de esa editorial en su cuenta de X y dice:
Jamás Gustavo Petro quiso apostarle a los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Esto lo dice Germán Vargas Lleras. El ex candidato presidencial compartió en video en su cuenta de X la editorial que publicó el diario El Tiempo sobre su análisis del por qué se perdió la sede. Así que vamos a compartir también nosotros algunos minutos, algunos momentos de esta intervención de Germán Vargas Lleras sobre los Juegos Panamericanos. Tengo para todos su día de descanso. Para los que no leen mis notas, que se publican los domingos en el periódico El Tiempo, me voy a permitir hoy leérselas. Estaba en mora de referirme a la cancelación de los Juegos Panamericanos en la queridísima ciudad de Barranquilla. Pero la salida y la renuncia de la actual ministra, responsable de la cancelación de los mismos, me obligó hoy a publicar la nota que me voy a permitir leerles. Contra todo pronóstico, apareció la carta de renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Falta ver que Petro se la acepte. Y seguramente no lo haría si no fuera por el debate de moción de censura que ha sido convocado justo para el inicio de las sesiones del Congreso y que pondrá a prueba las mayorías del gobierno en defensa de lo indefensable, como es la incompetencia absoluta de la funcionaria y la realidad inocultable de que jamás Petro quiso apostarle a los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Basta ver las declaraciones de la exministra María Isabel Urrutia, declarada insubsistente por otras razones, cuando recordó cómo había coincidido con Petro en que no se justificaba realizar esos juegos. Muy bien, aparte de la editorial de Germán Vargas Lleras, quien reapareció nuevamente, ahí es poco a poco están saliendo algunos de los pesos pesados de la política colombiana que las circunstancias y los resultados los obligaron a esconderse por un tiempo. Otro que reapareció fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También tenemos declaración del expresidente en ese sentido porque está preocupado el expresidente por la Guardia Indígena. Por eso el ex jefe de Estado publicó un video en ese sentido, ya lo vamos a compartir también, vamos a decir exactamente qué fue lo que dijo el presidente en ese sentido. Dice en su cuenta de X Álvaro Uribe, ¿es muestra de arte o desafío? ¿Para atacar o defender? Entonces recordemos que Carlos Alonso Lucio, compañero de M19 y que conoce perfectamente a Gustavo Petro, ha dicho en estos micrófonos de Al Día Noticias que hay un tema de la milicianización, las milicias que estaría adoptando e implementando Gustavo Petro. Eso lo dijo hace rato. Y ya el fin de semana en X fue muy recurrente el video de los grupos indígenas ya uniformados y armados. Entonces, por eso Álvaro Uribe trinó, ¿es muestra de arte o desafío? ¿Para atacar o defender? Entonces, esta guardia indígena supera de lejos a los colectivos chavistas y son para defender o atacar, preguntó el expresidente Álvaro Uribe. Este video sí es corto, esta declaración, y la vamos a ver en su totalidad de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta exhibición de la Guardia Indígena merece preguntas y comentarios. ¿Es una exhibición de arte o un desafío? Su decoración supera de lejos a los colectivos chavistas. Se parece más a los ejércitos imperiales de Napoleón. Y hay que preguntar, ¿es para defenderse? ¿Defenderse de quién? Si los únicos que atacan a los indígenas son los criminales que los obligan a sembrar coca y a otros delitos. O atacar esta guardia indígena, entonces es para hacer bloqueos, para invadir, gravísimo.
Toda organización de la comunidad en materia de seguridad tiene que ser subalterna de la Constitución y de las Fuerzas Armadas. La Guardia Indígena, la Guardia Campesina, las brigadas solidarias para evitar invasiones, los frentes locales de seguridad, la seguridad privada, tienen que ser organismos que le presten apoyo a la fuerza pública, a las comunidades, sin sustituir al Estado, sin sustituir a nuestras instituciones armadas. Bueno, y también en ese sentido hubo una publicación del secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Dice también en su cuenta de X con el mismo video, dice, o sea, son ya personas muy serias, no son influencers, youtubers o bodegas que andan desprestigiando o hablando noticias falsas. Por esto lo venimos escuchando hace rato y por eso ahora ya lo publicamos y lo transmitimos, porque hace parte de personas muy serias que manejan esa información. Y dice Hugo Acero, el secretario de Seguridad de Bogotá, lo siguiente: la propuesta de los ganaderos liderados por José Félix Laforí de crear frentes solidarios de seguridad ganadera ha generado temores, con justa razón histórica, de retorno del paramilitarismo. Pero, ¿por qué algunas guardias indígenas no despiertan el mismo temor cuando en el pasado también existió el movimiento armado Quintín Lame? ¿O las guardias campesinas cercanas hoy a las disidencias de Iván Mordisco? Es el mensaje que ha publicado en ese sentido el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Hay irregularidades en la prestación del servicio de refrigerios en el Colegio Distrital El Morisco, esto en la localidad 10ª de Engativá, denunció el concejal Armando Gutiérrez del Partido Liberal. Los refrigerios llegan incompletos sin tener en cuenta los criterios nutricionales, le ha dicho a la Secretaría de Educación de Bogotá y a la Administración Distrital el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez. A través de esta editorial, mando una denuncia de varios padres de familia, de muchas familias del sector de la localidad 10ª de Engativá, y es la irregularidad que se ha venido presentando en la prestación del servicio de refrigerios en el Colegio Distrital El Morisco. Estos padres de familia han venido presentando las quejas, las cuales no han sido escuchadas por la administración del colegio, y la respuesta es que ellos deslindan su responsabilidad, dicen que el PAE les entrega 750 refrigerios para la jornada de la tarde. Solamente tienen derecho al programa los de preescolar primero, segundo y tercero, a los cuales le dan prioridad. Pero mire esos refrigerios que están allí en la diapositiva que les estoy presentando. No solo es la insuficiencia porque no hay, sino también la calidad de esos refrigerios. Eso da grima y eso realmente atenta contra las condiciones de salud de cada uno de los niños y niñas que estudian en ese colegio. Pero además, cuando les hace falta y quieren entonces llenar el vacío, les dan una chocolatina, les dan un dulce, pero sin tener en cuenta los criterios nutricionales que debe contar de alimentación escolar para los niños y niñas. Yo sí creo que aquí no podemos dejar a algunos niños en unas condiciones y otras en otras, cuando aquí lo que tiene que primar es justamente el criterio de igualdad, el criterio de oportunidad, el criterio de un derecho a una alimentación básica que es la que requieren estos niños y niñas para que se vean bien alimentados. No se justifica que un niño, niña de un colegio, en exclusivo o cualquier otro colegio, le presenten estos refrigerios que aquí estamos mostrando. Y con estos refrigerios, señor presidente, pasan todo el día. De tal manera que llamo la atención de la Administración Distrital, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, incluso, para que tome medidas sobre este particular caso de esta situación en ese Colegio Distrital El Morisco. Gracias, señor presidente. Ahí está la denuncia que hace el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez, sobre las regulares y malas condiciones del refrigerio que se están dando en algunos colegios en Bogotá.
en Al Día Noticias. Información de la capital de la República. Se logró capturar e identificar a uno de los delincuentes que robó a los clientes de un restaurante en el norte de Bogotá, informó César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. El delincuente natural de Medellín contaba con orden de captura vigente emitida por el juzgado 17 de control de garantías de Medellín, ha dicho el secretario de Seguridad en Bogotá. Así que muy temprano madrugó la administración a dar cuenta sobre esta captura. El resultado que se ha dado con la captura de este delincuente es la muestra que la integración de los esfuerzos de la Policía Nacional con la coordinación con los ciudadanos, con las personas de los establecimientos comerciales, es lo que garantiza el éxito en la lucha contra el delito. El país, las ciudades de Colombia enfrentan un desafío muy grande en términos por ejemplo, la falsificación de las placas. Ese es un desafío que tenemos como nación porque hoy en día, como pueden ver ahí, representan un riesgo y hay que pensar en una mejor forma de garantizar una identificación certera. Adicionalmente, como podemos ver en este caso, una cantidad de antecedentes judiciales, de antecedentes penales sobre criminales que pueden volver rápidamente a la calle. Tenemos que mejorar eso como nación para poderlos sacar definitivamente de la calle y lograr consolidar los esfuerzos en seguridad. No obstante estas debilidades, la integración entre la ciudadanía y la policía logra dar estos resultados y logrará dar los resultados hacia adelante. Es muy importante que sigamos integrándonos, ciudadanía, sector privado e instituciones para luchar contra el crimen y denunciar. Son las denuncias las que permiten, como en este caso, poner a los delincuentes a buen recaudo. Ahí estaba el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregando detalles sobre este operativo que fue gracias a la oportuna intervención de la ciudadanía que se logró la captura de uno de los hombres que participó en el hurto de un restaurante en el barrio Unicentro de la localidad de Usaquén, expresó el general José Daniel Gualdrón, el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora.5. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Así que gracias a la oportuna intervención de la comunidad, es que se ha logrado la captura de uno de los hombres que participó en el hurto de un restaurante en el barrio Unicentro de la localidad de Usaquén, dijo el general José Daniel Gualdrón, el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá, al hacer un balance de los operativos que se han cumplido en las últimas horas. En ese sentido, el comandante de la policía entregó detalles sobre este operativo que se está cumpliendo en Bogotá. Así que el comandante de la policía de Bogotá entregó esta información. Con la Fiscalía General de la Nación, con nuestra Alcaldía Santa Fe de Bogotá, damos una respuesta contundente frente a unos hechos que se vienen presentando en la ciudad, especialmente contra establecimientos comerciales. Este establecimiento, en el cual fue objeto día sábado de un hurto a mano armada, gracias a la colaboración con la ciudadanía en general, la ciudadanía nos apoyó, los cuales nos dio información oportuna y en un seguimiento en el cual la policía reacciona con su patrulla gourmet, logramos la captura de este individuo que participó en este hecho. Gracias a unas informaciones también de unos ciudadanos que minutos antes habían sido objeto de hurto por este mismo sujeto que se pudo identificar a través del casco, de las características, logramos establecerle ilegales 2 delitos allí. A esta persona, la búsqueda de antecedentes de un nombre en el cual en la base de datos no figuraba, y gracias al trabajo con nuestra policía judicial se pudo establecer con dactiloscopia la plena identidad, y este sujeto tiene orden de captura en Medellín, Antioquia, por el Juzgado de Control de Garantías,
los delitos de concierto para delinquir, falsedad marcaria, hurto calificado, agravado, receptación y secuestro simple. Eso es un trabajo en el cual seguimos investigando. Tenemos ya unas evidencias y unas pruebas, nuestras habilidades para poder dar con la captura del resto de la banda. ¿Qué iba a decir? Es un trabajo contra esta estructura criminal, de la cual nuestro director general ha priorizado contra estos individuos que perfilan especialmente el hurto a roles en establecimientos comerciales o relojes de otras características de alta gama o cadenas de las personas o pulseras que tienen identificadas. Hay un perfilamiento dentro de los establecimientos comerciales donde están utilizando mujeres y es allí donde hacemos el llamado y hemos venido trabajando con nuestros vigilantes, con los administradores y le estamos indicando a la ciudadanía en general a que por favor, si ven algo sospechoso, pongan en conocimiento inmediatamente a la administración del establecimiento, a los vigilantes, tienen el contacto directo, las patrullas Gourmet, de las patrullas del cuadrante, del patrullaje lineal y de un grupo que tenemos GEMA para poder actuar inmediatamente. Es el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a propósito de la captura de este delincuente, que son de estas imágenes que también circularon en las redes sociales sobre la manera como se están haciendo estos asaltos en algunos sitios públicos, sobre todo restaurantes en el norte de Bogotá. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. 1:02 p.m. Banco de Colombia anunció que devolverá cobros que usuarios pagaron por transferir a Nequi. Bancolombia se echó para atrás en su decisión de cobrar transferencias a Nequi y aseguró que devolverá lo pagado por realizar estas operaciones. Esa es una noticia para quienes usan Nequi. Jorge Iván González llega al comité de referendo impulsado por el gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dijo que Jorge Iván González, el director del Departamento de Planeación Nacional, enriquece la discusión y llena de argumentos el debate. Lo que llama la atención es que Jorge Iván González viene del gobierno Petro y el gobernador de Antioquia es del Centro Democrático, la oposición. Jorge Iván González se fue a trabajar entonces en ese sentido con la oposición. Tenemos información también al cierre de nuestra emisión que cada carro tanque que de los 40 que parqueaban allá en La Guajira salió a 1.170 millones de pesos. Así que hay por lo menos más de 40.000 millones de pesos allá parqueados en el departamento de La Guajira, comprados a una microempresa intermediaria que se dedica a todo. Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, productos alimenticios, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, dice pues el objeto de la empresa que vendió estos carrotanques a 1.170 millones de pesos y están alquilados allí en el departamento de La Guajira. Llegamos al final del Día de Noticias. Les esperamos mañana nuevamente sobre las 12 del día en los 1490 del AM. Yo soy John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.